Buenos días, iglesia. En el verano de 2013, el equipo de rugby de Reino Unido jugó contra Australia en una serie de 3 partidos, una serie muy importante. En el primer partido, el equipo de Reino Unido seleccionó un jugador muy joven, solo tenía 19 años. Era su primera vez en un partido así tan importante en este nivel. Y al principio del partido, el equipo de Australia han puesto tanto presión todo el rato en el equipo de Reino Unido. En un momento de presión, la pelota cayó al suelo. Y este chico, el jugador jovencito, corrió, se tiró para coger la pelota y en el momento de levantarse, su jugador opuesto ya estaba ahí, justo enfrente. Pues él cogió la pelota, el jugador, como veis en la foto, y corrió 20 metros con los dos, el jugador, la pelota y todo. Era un momento de cambio de momento en el partido y en la serie. Y su equipo ganó el partido y la serie en todo. También otra imagen de deporte. Recuerdo mirando la final de los Champions en 2009. El partido de Barcelona contra Manchester United. Soy un aficionado de Manchester y por eso miré el partido con tanta frustración. Porque todo el rato, todo el equipo de Barcelona han puesto tanta presión en cada jugador. Hasta el portero, nadie tenía como 2 segundos libres con la pelota. Y por eso, pues, el equipo de Barcelona ganó. Y los dos son ejemplos de una expresión muy conocida en el mundo del deporte, que la mejor forma de defensa es ataque. Exactamente. La mejor forma de la defensa es ataque. Y hoy vamos a hablar acerca de la defensa del Evangelio. La defensa de la esperanza que tenemos en Jesucristo. ¿Qué significa defender la verdad? ¿Qué significa defender nuestra esperanza? Cada viernes aquí a las 8 por la tarde tenemos el culto de oración. Como iglesia creemos que la oración es algo tan importante que puede cambiar las cosas. Y por eso ponemos tanta importancia en la oración. Y una de nuestras costumbres es que oramos el lema de la iglesia del año cada viernes. Cada viernes del año oramos, pues este año oramos que podemos ser más como Jesús, defendiendo y viviendo la verdad. Defender y vivir la verdad. Y hoy nos toca el versículo más conocido del tema de la defensa del Evangelio. ¿Qué significa defender la verdad? Pues Pedro escribió esta carta a los creyentes en peligro. Creyentes que han sufrido persecución y sabemos mirando la historia de la primera generación de la iglesia que ellos van a sufrir aún más. Sabiendo la historia de César Nero, uno de los líderes más crueles de la historia, que ellos van a sufrir más, algunos van a dar sus vidas, incluso Pedro mismo. Van a pagar el precio más alto para defender el Evangelio. Y cuando pensemos en el contexto así, de persecución, un contexto muy diferente que el nuestro, quizás pensamos en una defensa reaccional, una defensa como un boxeador que tiene que moverse
para evitar los puñazos del otro, que tiene que defender su cabeza, sus costillas, que tiene que correr y moverse para sobrevivir una ronda más. Quizás pensamos así, que los creyentes en peligro, su forma de defenderse es correr, esconderse. Y a veces pensamos así en nuestras vidas, que la vida cristiana es como una batalla y que tenemos que sobrevivir, defendernos, vivir en paz. Pero vemos en el libro de Hechos, la primera generación de la iglesia, vemos el estilo de Esteban, de Pablo, de Pedro mismo. Su estilo de defender no es correr, no es moverse para evitar los puñazos, sino defender la esperanza en una forma positiva, en una forma proactiva. Declarar la verdad de Jesús y el Evangelio. Por lo tanto, quiero presentar la idea de la defensa de la verdad en un contexto diferente, en el contexto de las universidades. Al final de muchos cursos, al final de la carrera, el máster o el doctorado, hay que escribir una tesis, que es un proceso largo, un trabajo muy largo. Hay que empezar con una propuesta, después leer un montón de autores que tienen el mismo interés, después hacer una investigación original, una encuesta o algo así, ver los resultados y llegar a una conclusión sobre la propuesta original. Y tienes que ver si es la verdad o no. Al final de todo, tienes que ir a la universidad y defender la tesis en frente de una audiencia de profesores, expertos en su campo. Y tienes que defender la propuesta en una forma lógica, mirando todos los pasos, todo el trabajo, y defender la idea que tienes. Pues es así con nuestra esperanza. Tenemos la oportunidad de defender en una forma proactiva, declarar nuestra esperanza y presentarla en una forma lógica, paso por paso, usando la Biblia, la historia, experiencia personal, lógica y razón. Tenemos la oportunidad de defender nuestra esperanza y presentar la verdad en una forma lógica. Y por eso quiero daros 6 herramientas para que podáis compartir el Evangelio esta semana con tus compañeros. 6 herramientas muy prácticas para que podáis compartir el mensaje de Jesucristo, la esperanza que tenemos esta semana. Número 1 es lógica. Lógica. Tenemos una fe lógica, una fe razonable. A veces escuchamos tanto ruido en las redes sociales, en la tele, en las noticias, en los institutos, en nuestras conversaciones, voces hablando de la agenda del mundo. Y a veces parece que somos bichos raros para creer en un Dios y en un libro. Pero no es así. Tomar en cuenta que la fe cristiana es una fe razonable. Tiene sentido. Sigue lógica. No creemos una cuenta de niños, de mágica y todo eso, sino la verdad. Sino algo histórico, algo razonable. Tenemos un pastor aquí en Josué que es un experto en el tema de apologéticas. A veces tenemos predicaciones sobre temas grandes. Cosas como la resurrección,
la persona de Jesucristo, el problema de pecado, el problema de sufrimiento en el mundo. Y voy a promocionar los grupos de jugar. Esta temporada vamos a empezar 7 sesiones sobre preguntas así, sobre apologéticas y los temas más grandes en el mundo de apologéticas. Métete en un grupo de jugar y vamos a hablar acerca de varios temas. También en la página web de la iglesia, en el canal de YouTube, también tenemos una predicación muy interesante. El título es La evidencia de la resurrección, de marzo de este año, de Michael Oates, que es una predicación increíble sobre la evidencia de la resurrección. Herramienta 2, el camino romano. El camino romano. El camino romano es una forma de explicar el Evangelio usando 5 versículos del libro de Romanos. El mensaje del Evangelio es muy sencillo. No tienes que ir al seminario para entender el mensaje fundamental del libro, de la Biblia. Puedes entender el mensaje en 5 versículos. Incluso hoy hablé con mi hija María, tiene 6 años, y hablamos acerca del cielo. La semana pasada el perrito de mi hermano murió y por eso ella está preguntando mucho sobre la muerte, sobre cosas así. Y hoy mismo, esta mañana, hablamos de quién irá al cielo. Y ella sabe la respuesta, los que tienen fe en Jesucristo. Incluso una niña de 6 años puede entender la verdad del Evangelio. Por eso tenemos 5 versículos. Romanos 3, versículo 23. También están en la pantalla. Romanos 3, 23 habla de la necesidad que tenemos, que somos todos pecadores, sin la capacidad de salvarnos, que no tenemos ninguna relación con Dios, que estamos lejos de su presencia. Romanos 6, 23. El efecto de nuestro pecado. Que como pecadores merecemos la muerte y una vida fuera de su presencia. Una vida eterna fuera de su presencia. Romanos 10, versículo 9. La gracia de Jesús. Solo por su amor, solo por su obra en la cruz, tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios. Solo por su gracia tenemos la oportunidad de tener una amistad y una vida eterna con Dios. Es el único camino. Capítulo 10, versículo 13, habla de la confianza que tenemos en su gracia. No solamente lo único camino, sino un camino firme, un camino de confianza. Y capítulo 12, versículo 2, el crecimiento. Que ya somos creyentes y tenemos la oportunidad de vivir y servir a Jesús. Hay que memorizar los versículos, hay que escribirlos en un papel, quizás el tamaño de una tarjeta, y guardarlo en tu cartera, en tu coche, o escribir una nota en tu móvil, siempre listo para compartir el mensaje con cualquier persona. Herramienta 3, y quizás lo más fácil, hablar bien de la iglesia. Hablar bien de la iglesia. Lunes por la mañana por la mañana, en el trabajo, en el Insti, en la universidad, ¿cuál es la pregunta más común? ¿Cómo fue el fin de semana?
¿no? Una pregunta muy común, muy normal, mientras estás tomando un café con un compañero, un amigo, ¿cómo fue el fin de semana? Y en este momento tienes un momento, 30 segundos para compartir algo de la iglesia, tu experiencia en la iglesia. ¿Qué piensan la mayoría de nuestros compañeros de la iglesia? Pues muchos de ellos piensan que somos una secta, que hacemos cosas muy extrañas. Quizás piensan que sea algo muy aburrida, que piensan en una misa que es algo ceremonial, que no tiene nada que ver con su vida real. Quizás piensan que la iglesia es una organización bastante rica, pero sigue pidiendo dinero. Puede tener un montón de cosas así, perspectivas de la iglesia. Y cuando piensan cómo fue el fin de semana, tenemos la oportunidad de contar algo de la iglesia, darles una perspectiva diferente. Que aquí tenemos una familia, que aquí tenemos amistades, aquí tenemos enseñanza, tenemos eventos especiales, comidas o cenas o cualquier cosa. Puedes darles algo diferente para cambiar su opinión. Recuerdo una vez con mi equipo de rugby del instituto, estábamos en un viaje de entrenamiento en Francia. Pasamos muchas horas en el bus, a un sitio al otro, entrenamientos, partidos, a varias ciudades. Pasamos muchas horas. Y durante un viaje estuve al lado de uno de mis compañeros, que es un creyente, y hablamos sobre nuestras iglesias. Y hablamos bien de nuestras iglesias, de nuestros amigos, del amor, de las predicaciones, de los grupos de jóvenes. Y justo enfrente, en la fila enfrente, el chico más ateo en todo el equipo estuvo ahí. Y escuchó nuestra conversación y giró y nos preguntó, pero ¿por qué quieres ir a una iglesia? ¿Qué haces ahí? Y empezó una conversación muy, muy interesante. En menos de 2 minutos tuvimos la mitad del equipo alrededor de nosotros dos, preguntando un montón de preguntas normales de chicos como, pero como creyentes no puedes practicar sexo antes del matrimonio, no puedes beber alcohol, ¿qué opinas sobre las discotecas? Todo eso. Y durante una hora tuvimos la oportunidad de responder a sus dudas, contar un poco de nuestras iglesias y explicar la esperanza que tenemos paso por paso usando los versículos de Romanos. Una oportunidad increíble para compartir. Herramienta número 4. Una vez fui a una formación y el entrenador durante la formación era una formación para compartir el testimonio. Herramienta 4 es el testimonio, algo muy sencillo otra vez. Y el entrenador nos dio un fósforo y la idea era que tuvimos que contar el testimonio antes de quemar nuestros dedos. ¿Vale? Se puede contar un testimonio en pocos segundos. Nací en una familia cristiana que es una de las bendiciones más grandes de mi vida. Me convertí cuando tenía 3 añitos, pero tenía un periodo de rebelde en los años cuando tenía 12, 13, 14 años. Pero Dios me encontró otra vez. Recuerdo un domingo por la tarde haciendo deberes en mi habitación y escuchando música cristiana y Dios me tocó. Y
Me puse a llorar y llorar. Después hablé con mi líder de jóvenes, me bauticé y mi vida cambió totalmente. Un testimonio tiene un antes, un encuentro con Jesús y un después. Y tenemos que hablar con honestidad que ahora la vida no es una vida perfecta, sin problemas. Sigue teniendo problemas, pero tenemos una paz por dentro. Una paz eterna, una paz que solo Dios puede darnos. Tenemos que hablar con sinceridad y convicción cuando compartimos nuestros testimonios. Fui al culto de oración el viernes pasado y ahí Svetlana dio un testimonio increíble. Una forma de antes, encuentro con Jesús, y un después, honestidad y convicción. Un ejemplo grande de un testimonio. En 5 minutos. Si tienes 30 segundos con un fósforo, pues hazlo en 30 segundos. Si tienes 1 minuto, 2 o 10, pues hazlo en 10 minutos. Coge la oportunidad que tienes en la conversación. Cada vez cuando estoy en Irlanda, voy a un barbero. Se llama Apo. Es de Turquía, pero de la cultura kurda. Y muchas veces hablamos de la fe cristiana. Le compartí mi testimonio la segunda vez en su tienda. Imagínate, un chico de Turquía, de trasfondo musulmano, con una navaja de afeitar aquí en la garganta, y yo hablando del Señor Jesucristo como el único camino de salvación. Nunca oré tan fuerte en mi vida. Pero seguimos hablando de fe, de Jesucristo, de la diferencia entre la fe musulmana y la fe cristiana. Hablamos de su familia, de su cultura, de su país, y seguimos hablando. Le regalé una Biblia en su idioma, de kurda, y seguimos hablando. Herramienta número 5 es una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Cada creyente puede orar, ¿verdad? Tenemos una herramienta increíble en la oración. Muchas veces las personas que tienen la idea fijada que Dios no existe, es por motivos de corazón. No es por motivos de lógica, es por motivos de corazón. Que han decidido que Dios no existe porque no quieren dejar a ninguna autoridad encima de ellos. Quieren una vida de libertad. La verdad es una mentira, porque la única libertad que podemos tener es una vida con Jesucristo. Una vida viviendo 100% por Él. Pero muchos de ellos tienen una fachada, una exterior dura, que tienen todas las respuestas ya listas para cualquier pregunta de lógica, cualquier pregunta de apologéticas, pero tenemos una herramienta para saltar el exterior, y es la oración. En mi experiencia, me siento más cómodo predicando, organizando eventos, dirigiendo reuniones en castellano que orando una oración sencilla. ¿Por qué? Porque es algo de corazón. No solamente hablando palabras, sino conectando con Dios mismo. Conectando nuestro corazón con el corazón de Dios. Y por eso es una manera de saltar
sus defensas y llegar a su corazón. En sus momentos de necesidad tenemos la oportunidad de orar por ellos y llegar a su punto de necesidad. Herramienta 6, la última, la apuesta. Esto es lo más fuerte y es una área de evangelización creada por un teólogo, se llama Pascal. Y es quizás lo más útil con personas que saben la verdad del Evangelio, pero la rechazan la verdad. Y su idea es, ¿qué pasa si alguien que es un creyente muere y Dios no existe? ¿Qué pasa en este momento? Pues nada, esta persona va a morir y volver a la tierra, al polvo y ya está. No hay nada más. Pero, ¿qué pasa si alguien no es un creyente, muere y Dios existe? Esta persona ha perdido todo. Que ellos han apostado su vida pensando que Dios no existe, usando sus recursos, su tiempo, su dinero, su energía, pensando que Dios no existe, pero sí, Dios existe, que ellos han perdido todo y van a quedar fuera de la presencia de Dios durante toda la eternidad. Esto es la idea de Pascal, su apuesta. Jesús habla de cosas así también. En Marcos 8:36 dice así: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propio alma? ¿Qué sirve si ponemos toda nuestra energía, dinero, tiempo, afección, amor, sirviendo a nosotros mismos? La verdad es que sí, Dios existe. El Dios de la Biblia existe. Y por eso la única opción razonable es, tenemos que darle todo. Todos nuestros recursos, vivir para Dios y su gloria. Es la única respuesta razonable. Porque sí, Dios existe. Incluso aquí dentro de la iglesia hay gente que creen en Dios, pero no han puesto su fe en Jesucristo. Y estás apostando todo, pensando en ti mismo, pensando en un momento de placer, y vas a llegar al final y ver que Dios existe y que has apostado mal. Para llegar a la gente, tenemos 6 herramientas. Pedro dice en su carta en Pedro 3, primero de Pedro 3, versículos 16 y 17, habla del carácter del evangelista. Pero háganlo con gentilez y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüenzan de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Wayne Grudem, en su comentario sobre el libro de Pedro, dice que Pedro supone que la esperanza por dentro de los creyentes resulta en vidas tan marcadas que los no creyentes preguntan por qué son tan diferentes. Cuando hablamos de fe, cuando usamos las herramientas que tenemos que hablar con 2 cosas: humildad y confianza. Humildad y confianza. Humildad porque somos pecadores que han recibido gracia. Spurgeon, el predicador de Londres,
en el siglo XIX dice así: solo somos mendigos que han encontrado pan y estamos explicando a otros mendigos dónde pueden encontrarlo. Que somos pecadores que han recibido gracia y estamos contando a los demás dónde pueden encontrar esa gracia. Solo en Jesucristo. Que tenemos que hablar con humildad porque no tenemos nada para ofrecer en nosotros mismos, sino en Jesucristo. Y número 2, la confianza. Si eres un creyente, tienes el Espíritu Santo dentro de tu vida. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús puede trabajar a través de tus obras y tus palabras. Este poder para cambiar vidas está trabajando a través de los creyentes, incluso hoy en día. Tenemos este poder. Tenemos que intentar a compartir la esperanza que tenemos en una forma proactiva, presentar la verdad, la esperanza y confiar en Dios que sigue cambiando vidas. Oremos. Padre nuestro, gracias por la cruz de Jesucristo. Gracias porque tenemos confianza, una salvación firme en Jesucristo. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Somos débiles, pero estás usando tu iglesia para alcanzar este mundo. Ayúdanos como creyentes a alcanzar nuestros compañeros, nuestros amigos, miembros de nuestras familias, con la esperanza que tenemos esta semana. Amén.